Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la primera clase virtual de Mecánica 1. Hoy vamos a ver el capítulo 2, la parte teórica muy fundamental, y vamos a tratar de resolver y de explicar dos ejercicios que complementen la teoría. Ok, aquí estoy compartiendo con ustedes la pantalla de lo más importante del capítulo 2. Ay, pero es que lo más importante del capítulo 2. Estas son las secciones que vamos a ver, la sección 2.1, la 2.2, la 2.3, la 2.4 y la 2.5. ¿Qué son los conceptos más importantes que tienen que manejar? Que aunque ustedes ya han visto muchas cosas en física, pero quiero que quede bien claro que son los conceptos más importantes que tienen que entender y manejar así al dedillo. Por ejemplo, lo que son vectores. ¿Qué es un vector? ¿Cuáles son las características de un vector? Eso es lo que yo necesito que ustedes manejen, ¿verdad? El vector lo vamos a manejar como una representación matemática para representar la magnitud y la dirección de una fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí en rojo, ustedes pueden ver una flechita, ¿ok? Eso es un vector, tiene una cola, un punto donde ella se está aplicando, tiene una cola, ¿verdad? Y tiene una punta, es como una flecha, como una lanza. Este vector representa una fuerza, tiene magnitud, en este caso le podemos poner un número, 120 newtons, ¿verdad? Tiene una línea de acción, entonces ese vector se puede aplicar en cualquier punto, siempre y cuando esté en la línea de acción, ¿verdad? Y normalmente se asigna a un punto, el cual podemos trabajar como una partícula. Muy importante tener un marco de referencia, un nivel de referencia o un eje de referencia para poder dar la orientación o la dirección de la línea de acción. Normalmente nosotros utilizamos los ejes para representar un ángulo. Puede ser 35 o 40 grados. ¿Okay? Entonces, eso es un vector, lo básico de un vector. Los vectores son representaciones matemáticas, pero no se pueden sumar como sumar 2 más 5, ¿verdad? No se puede. El vector hay que verlo por componentes. Entonces, el otro concepto importante que necesito que manejen es el concepto de componentes. Este vector, esta fuerza de 120, esta fuerza aquí de 120, yo la puedo descomponer en una componente, valga la redundancia, en una componente en X y una componente en Y. Y trabajarlo así por componentes, ¿verdad? Entonces, la componente en X sería el coseno del ángulo de 35 y la componente en Y, el seno de 35, multiplicado cada uno por ellos por la magnitud de la fuerza. Otro concepto importante que tienen que manejar muy bien es el concepto del resultante, ¿verdad? Y el equilibrio de una partícula. Cuando varias fuerzas actúan en una partícula y esa partícula, digamos, es un elemento pequeño, puede ser un punto, puede ser, adelante. Ok, esa partícula es un punto. Esa partícula nosotros la podemos identificar porque es la intersección por donde pasan todas las fuerzas. Entonces podemos trabajarla como una partícula. ¿Y qué es la resultante? Bueno, la resultante es decir, si esta partícula está sometida a 3 fuerzas, ustedes pueden ver ahí la partícula A tiene 3 fuerzas. ¿Ok? Esas 3 fuerzas van a generar un efecto sobre la partícula. Puede ser que esté en equilibrio, no sabemos, a como puede ser que la partícula se desplace para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Entonces, el concepto resultante es sustituir estas 3 fuerzas por una única fuerza
que haga el mismo efecto de las tres fuerzas iniciales. Entonces, ese es el concepto de resultante o de fuerza resultante. Y para eso nosotros vamos a utilizar la sumatoria de vectores o la ley del paralelogramo. Entonces dibujamos cada fuerza. Vea, por ejemplo, vamos a coger esta primera fuerza. ¿Ve? Inicia en el punto A, en la partícula A. El otro vector comienza donde termina el primer vector, tiene la misma dirección, ¿verdad? Y este otro vector también tiene la misma dirección. Entonces, la resultante es cerrar ese polígono de fuerzas, ¿verdad? Ok, entonces yo puedo coger todo este sistema, eliminar todas esas tres fuerzas y poner una única fuerza. Esta única fuerza resultante va a hacer lo mismo que hace estas tres fuerzas. Eso es lo importante de una fuerza resultante. Ok, que yo puedo sustituir varias fuerzas que pasan por el mismo punto. Eso también es muy importante, que pueda sustituir varias fuerzas que pasan por el mismo punto. Sustituirla por una fuerza resultante. ¿Cómo se suman los vectores? Los vectores se suman por componentes. Entonces, vamos a trabajar componentes en X y lo vamos a representar con un vector unitario Y. Este vector unitario Y que está ahí. Entonces, cada vez que pongamos el vector unitario Y, nos referimos a la componente que va en la dirección de X. Y en la dirección J son, bueno, el vector unitario para decir que la fuerza va en Y. Esto es en el plano, pero también lo podemos trabajar en el espacio. De la misma manera, ¿verdad? Una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z. ¿Ok? El libro trabaja los vectores, lo ponen con negrita. Entonces aquí ustedes pueden ver F. F lo ven resaltado con negrita. Eso para el libro es un vector. Para mí es un poco difícil cuando estoy resolviendo en la pizarra o en el papel hacer una letra en negrita. Entonces yo le pongo una flecha arriba. Entonces pongo F para referirme a la magnitud y pongo una F con una flechita arriba para referirme a vector. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante en los ejercicios que les tengo preparados para explicarles. Muy importante, a ustedes se les va a dar una fuerza y ustedes tienen que indicar el signo de los componentes. Por ejemplo, esta fuerza que está acá, yo la puedo descomponer en una fuerza en X, como va para la derecha es positiva, y la puedo descomponer para una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Positiva, pero puede ser que la fuerza vaya para abajo. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado con los signos. A mí me dan la dirección, pero no me van a dar los signos. Entonces eso es un concepto, no va a ser un error. Es un concepto que ustedes tienen que manejar con mucho cuidado. Ver hacia dónde van las componentes y ponerles el signo. Si es positivo, lo ponen positivo. Si es negativo, lo ponen negativo. Ok. Una partícula está en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que actúan en la partícula es cero. O en otras palabras, hacemos la sumatoria de todas las fuerzas. Acuérdense que la resultante es la sumatoria de todas las fuerzas en sus diferentes componentes y es igual a cero. O sea que podemos hacer sumatoria por componentes. Entonces yo puedo coger las componentes de la resultante en X, es decir, todas las fuerzas en X o todas las componentes en X es igual a cero y todas las componentes en Y es igual a cero. Esto cuando estamos trabajando en el plano, pero igual lo podemos extender cuando estamos trabajando en el espacio. Aquí simplemente pondríamos sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, una partícula está en equilibrio, tanto en el plano como en el espacio, o yo le llamo 3D, ¿verdad? Está en equilibrio si la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a cero.
Lo mismo vamos a hacer para una partícula en el plano como para una partícula en el espacio. En el espacio, ¿verdad? Yo normalmente lo llamo así 3D, en 3 dimensiones, X, Y, Z. Entonces aquí tenemos una partícula que está actuando sobre el origen, una fuerza que está actuando sobre una partícula en el origen, ¿ok? Me dan la magnitud, ¿lo ven? Y me dan la dirección, y me dan ciertos datos ahí. Entonces, esta fuerza que tengo acá en el espacio, porque ustedes ven aquí las 3 componentes, componente X, componente Y y componente Z. Entonces yo puedo descomponer esta fuerza en una fuerza en X, o venirme por aquí, ¿verdad? Una fuerza en X, una fuerza en Y, ¿verdad? Y una fuerza en Z. El orden no importa. Igual lo puedo hacer una fuerza en Y, ¿verdad? Una fuerza en Z y una fuerza en X. O como está aquí, una fuerza en Z, una fuerza en X y una fuerza en Y. La idea es que yo puedo descomponer los vectores en componentes, en X, en Y y en Y. Y los vectores unitarios los vamos a trabajar así. Vector unitario X va a ser Y, Y va a ser J y para Z va a ser K. Y podemos extender el concepto de partícula en equilibrio si la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Esta parte va a ser fundamental para resolver problemas. Entender esta partecita. Yo sé que ustedes en física han hecho problemas de estos, ¿verdad? Es lo más esencial, entender que si una partícula está en equilibrio y cuándo podemos trabajar algo, trabajarlo como una partícula y decir que esa partícula está en equilibrio para resolver un problema. ¿Ok? Muy bien. Esta fuerza que está acá, bueno, voy a ver un poquito más adelante. Ahí no la tengo. ¿Qué se me hizo? Ok. Esta fuerza que está acá, nosotros vamos a notar que ella tiene un punto, ¿verdad? Esta fuerza se dirige, ¿verdad? Aquí, por decirlo así, viene desde el origen, ¿verdad? Y termina en este otro punto. Entonces también podemos trabajarla con coordenadas para establecer el lambda director de una fuerza. Ok. Las fuerzas en el espacio o las fuerzas en 3D las podemos descomponer así. La fuerza en X va a ser la magnitud de la fuerza por el coseno director de zeta X. La fuerza en Y va a ser igual a F por el coseno de zeta Y. Igual la fuerza en Z va a ser F por el coseno de zeta Z. Esas van a ser los cosenos directores. Entonces, coseno de zeta X, coseno de zeta Y y coseno de zeta Z, ¿verdad? Van a ser mis famosos cosenos directores. El coseno director de una fuerza en el espacio, nosotros la vamos a llamar lambda director. Y se escribe así, con este simbolito que está acá. Ese va a ser nuestro símbolo para indicar el lambda director. Muy importante, el lambda director tiene que tener la misma dirección de la fuerza en 3D. Si la fuerza va para arriba, el lambda director tiene que ir para arriba. Si la fuerza va para abajo, el lambda director tiene que ir para abajo. En algunas ocasiones nosotros no sabemos la dirección de la fuerza. Eso no importa. Nosotros suponemos una dirección de la fuerza y hacia donde supongamos esa dirección, ahí ponemos el lambda director. Al final, el signo negativo nos va a indicar si la suposición que hicimos estaba bien o estaba mal, ¿verdad? Pero es importante esto que les acaba de decir. La fuerza y el lambda director tienen que ir en la misma dirección. Ok, algunas formulillas ahí importantes que tienen que tener, por ejemplo, cómo calcular el lambda director a partir de coordenadas. Voy a hacer un poquito más grande esto.
¿Ok? ¿Cómo voy a calcular mi lambda director? Eso también es muy importante. Esto sale mucho en los exámenes. Yo tengo un punto de inicio y tengo un punto final por donde la fuerza se dirige. Estos puntos pueden variar. No importa si el punto está aquí, el punto inicial y el punto final está aquí arriba. No importa. El lambda director siempre va a dar el mismo valor. Siempre y cuando estén sobre la misma línea de acción. Entonces, si yo indico que la fuerza va para arriba, el lambda director también tiene que ir para arriba. Y vean que es muy sencillo, es la parte en X dividido por la magnitud o por la norma, ¿verdad? Que algunos manejan el concepto de norma. La norma es coger la diferencia de una distancia en X, ¿verdad? Sacar la raíz cuadrada de la diferencia en X, ¿verdad? La diferencia en Y y la diferencia en Z. Y eso nos va a dar la norma o la magnitud de ese vector. Entonces podemos sacar los componentes de cada uno de ellos. Ahorita lo vamos a ver en los ejercicios que yo les voy a resolver, que les voy a explicar. Los cosenos directores, ¿qué es lo que me indican? Bueno, yo tengo un vector, ¿ok? El zeta x se mide desde el eje x al vector, el zeta y desde el eje y al vector y el zeta z desde el eje z al vector. Eso es lo que nos indica los lambda directores. Los lambda directores nos ayudan a decir la dirección de una fuerza en 3D. Fuerza y equilibrio en el espacio, o fuerza de equilibrios en 3 dimensiones. Lo vamos a manejar exactamente igual como una partícula en el plano, donde la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0, la suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en Z es exactamente igual a 0. ¿Okay? Eso era, o eso es lo más importante que ustedes tienen que manejar. ¿Okay? Ahora sí, esa era la teoría. Vamos a ver la práctica. Entonces, vamos a hacer 2 ejercicios. Yo se los voy a explicar paso a paso. Si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? Tranquilidad, no se preocupen. Pueden preguntar. No tengan pena, no tengan vergüenza por preguntar. Entonces, el problema dice así. Este es el ejercicio 294 del Billy Jones, de la edición que ustedes, bueno, de la que estamos pidiendo. Puede ser que sea un ejercicio de otra edición vieja, solo que tal vez cambie un poco, pero de momento vamos a trabajar el ejercicio 294. Dice, si se sabe que las tensiones en los cables AB y AC son de 510 libras y 425 libras respectivamente, determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante, R, que actúa en el punto A. Ok. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver. ¿Qué podría ser? Como una tabla, no sé, como una compuerta. Esto puede ser una tabla, una compuerta, una ventana sostenida por picaportes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vea que esta tabla que está acá está unida por unos cables. El cable AB o BA, ¿verdad? Y el cable AC. Y sostienen estas tablas. Entonces lo que me piden es sustituir esas dos fuerzas, ¿verdad? Por una resultante. O sea, esto es lo que yo tengo que encontrar, ¿verdad? Magnitud y dirección de la fuerza resultante. Ustedes van a ver que en el libro hay ejercicios, entonces traten de resolver ejercicios muy parecidos a los que vimos hoy. Todavía no intenten hacer el portafolio. Vayan estudiando, repasen estos ejercicios, hagan un par de ejercicios del libro muy parecidos a estos, ¿verdad? Antes de comenzar a hacer los problemas de portafolio. ¿Ok?
Y vamos a hacer este otro problema. Este otro problema es un poquito más elaborado, un poquito más complicado, porque tiene el concepto de equilibrio. Esos son los dos problemas que vamos a ver para ver el capítulo 2. ¿Okay? Es el problema 136. Ven, les decía, no son problemas de los más fáciles, ¿verdad? Son problemas términos medios. Dice un contenedor de peso W está suspendido del anillo A. El cable ABC pasa por el anillo sin fricción y se une a los soportes fijos B y C. Se aplican dos fuerzas, P y Q, para mantener el recipiente en la posición mostrada en la figura. Determine la magnitud de P y Q si se sabe que W es igual a 376 newtons. ¿Okay? Traten de resolver los ejercicios, los problemas del libro que traigan respuesta al final del libro, ¿no? Para que ustedes hagan el procedimiento, hagan los cálculos y verifiquen si los datos que están obteniendo están bien o están mal. ¿Ok? Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, sí se ve, Chicos. profe, sin problemas. Sí, sí la ven. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. En este caso es una partícula, ¿verdad? Pero entonces ve el concepto que vamos a poner aquí en práctica. Habíamos dicho que una partícula se puede considerar como algo muy pequeño o como un punto. Aquí lo importante es saber que las líneas de acción de varias fuerzas pasan por ese mismo punto. Si ese concepto se cumple, podemos hacer un análisis de una partícula, aunque al final no tenemos una partícula, lo que tenemos es un punto de apoyo. ¿Ok? Entonces, para el problema número 1, tenemos la tabla, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Es conveniente hacer siempre un dibujito, hacer un diagrama muy sencillo, tampoco es que se compliquen mucho, ¿verdad? Y ponen todos los datos importantes. ¿Ok? ¿Qué serían los datos importantes? Por ejemplo, ¿dónde está ubicado el punto A? Las distancias. ¿Dónde está ubicado el punto A? Las alturas. ¿Ok? Todos estos datos a nosotros es importantísimo, porque con esto vamos a encontrar las magnitudes de los lambda directores. Vamos a suponer, como es obvio, que una cuerda solo transmite fuerzas en tensión. Entonces, si una cuerda está en tensión, ¿cómo está actuando la cuerda sobre el punto A? Entonces, podemos sustituir la cuerda AB como una fuerza, en este caso yo la llamé TB, una tensión B. Ok, yo le pongo aquí, es una incógnita, le pongo aquí un dato, TB. Y digo que la tensión en el punto A que está ejerciendo la cuerda es hacia abajo, va hacia abajo. Y el lambda director, ven aquí, y el lambda director B va también hacia abajo. Entonces, ahí reforzamos un poquito el concepto de la teoría. Si la fuerza va en una dirección, el lambda director tiene que ir en la misma dirección. No puedo poner los opuestos porque ya ahí sí está mal. Tienen que ir en la misma dirección. Y estoy poniendo la fuerza o la tensión C, TC, que va del punto A al punto C. Y vean, pongo el lambda director de lambda C. Entonces, la tensión y el lambda director van en la misma dirección. Entonces, importante, hacer un dibujito, hacer un diagrama y poner todos los datos importantes. Vamos a escribir las coordenadas. Vamos a escribir las coordenadas de los puntos más importantes. El origen, ustedes definen dónde va a estar el origen, eso es importante, pero
En este caso del origen estaba por acá. Hay veces que se ocupa, hay veces que no se ocupa, entonces ustedes deciden si lo ponen o no lo ponen, ¿verdad? Pero importante poner las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C. Y lo vamos a trabajar, aquí estamos con el uso de unidades, vamos a trabajarlo en pulgadas. Entonces, todas estas unidades van a estar en pulgadas, para no estar poniendo 40 pulgadas, 45 pulgadas, 0 pulgadas. Entonces, de una vez arriba, definimos en qué unidades las vamos a trabajar. Entonces, el punto A va a estar a menos 40 en X, o sea que desde el origen tengo que desplazarme 40 hacia la izquierda, 45 hacia arriba, pero está en el plano XY, entonces 0 en Z. Entonces esta es la coordenada del punto A. Menos 40, 45 y 0. Vemos el punto B. El punto B está 0 en X, ¿verdad? Porque está sobre el eje Z. Entonces 0 en X. 0 en Y, porque está sobre el nivel, está sobre el plano XZ. Entonces 0 en Y. Y nos desplazamos 60 en Z. Entonces la coordenada B va a tener estas coordenadas. 0, 0 y 60. Y así lo hacemos con el punto C, ¿verdad? El punto C es, tengo que desplazarme desde el origen, 60 en X, 0 en Y y 60 en Z. Entonces, escribir las coordenadas es importantísimo. Ahora, el problema me indica que la tensión B es de 510 libras y la tensión C es de 425 libras. El problema lo que me está dando es la magnitud de las tensiones, pero no me están dando el vector. ¿Ok? ¿Cómo determino el lambda director? ¿Ok? El vector de la fuerza o de la tensión B, yo lo defino así. La tensión B, con una flechita arriba, es para referir que esto es el vector. Es igual al lambda director que va del punto A al punto B. Así lo trabajo yo. Yo lo trabajo así. El libro lo trabaja un poquito diferente. Ustedes escogen cómo lo hacen. Entonces yo defino así el lambda AB que va del punto A al punto B, ¿verdad? Multiplicado por la magnitud de la tensión B, me da el vector de la tensión B. El libro lo trabaja así, lambda B con respecto a A. ¿Qué significa? Que va de A a B. Entonces, es muy importante definir desde un principio de a dónde va el lambda director, de qué punto a qué punto va, para poder obtener el lambda director para cada fuerza. Entonces, aquí estamos diciendo que va del punto A al punto B. Y lo mismo hacemos para la tensión C. El vector de la tensión C es igual al lambda director AC por la tensión B, por la magnitud de la tensión. No, aquí sería C, perdón. Aquí me equivoqué. Sería, digamos, por la tensión C. ¿Ok? Entonces vean cómo se determina el lambda director. Es el punto final menos el punto inicial para cada coordenada. Entonces decimos x2 menos x1. Entonces vamos a hacerlo así. Vea que se está moviendo de A a B. Entonces el punto B es el punto final menos el punto A, que es el punto inicial. Entonces sería, en X sería 0 menos 40. En Y sería 0 menos 45 y en Z sería 60 menos 0. ¿Lo ven aquí? El juego. Por eso las coordenadas. Es importante que ustedes la definan desde un principio, porque con esto ustedes van a obtener la magnitud del lambda director. Entonces, x2 menos x1. Entonces, ven, vamos a subir aquí un poquito. Entonces, ven aquí, 0 menos 40. Ven aquí, 0. Ahora sí, estamos aquí arriba en las coordenadas, 0 menos 40. Entonces, aquí pongo 0 menos 40 en y. En y, ¿qué tengo? 0 menos 45 en j, ¿verdad? Y en z o en k tengo 60 menos 0. Y le calculo la magnitud o la norma. A algunos les gustan llamarlo la norma, que sería el x
1 menos x, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Escoger los mismos datos que cogimos de las coordenadas y calcularle la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada me va a dar 85. Entonces si yo cojo 40 al cuadrado más 45 al cuadrado más 60 al cuadrado me va a dar 85. ¿Ok? Entonces es dividir este valor que me va a dar positivo, porque menos por menos me va a dar más, dividido entre 85. ¿Ven? Me va a dar 40 sobre 85 en I. 0 menos 45 me va a dar menos 45. Entonces, menos 45 entre 85 en J. Y en K, 60 menos 0 da 60. 60 sobre 85 en K. 60 sobre 85 en K. Ustedes pueden trabajarlo así, con los datos de la calculadora. Esto la calculadora se los factoriza un poco, se los reduce un poco, o lo pueden trabajar con decimales. Ustedes escogen cómo quieren trabajar. Ok, vean que al principio les decía usar al menos 3 cifras significativas. A mí me gusta trabajar siempre con una más, pero pueden trabajarlo así como fracciones, ¿no? O lo trabajan con decimales. Ok, este procedimiento me sirve para encontrar el lambda director que va del punto A al punto B. Vamos a calcular el lambda director que va del punto A al punto C. Es el mismo procedimiento. ¿Okay? Va a ser esto. X2 menos X1, X2, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Pero aquí hay que tener cuidado porque los puntos me cambian. Ahora tengo, el punto inicial es A, pero el punto final es C. Entonces sería el valor de C menos el valor de A. Entonces jugaría con estos dos. 60 menos 40, 0 menos 45 y 60 menos 0. Y le saco la norma. ¿Okay? Entonces ahí ustedes van a ver los mismos datos. 60 menos 40, 0 menos 45, 60 menos 0. Calculan la norma o la magnitud. Esta raíz da 125, entonces sería 100 entre 125 menos 45 entre 125 y 60 entre 125. Lo pueden trabajar con fracciones o lo pueden trabajar con decimales, como ustedes gusten. Ok, ¿para qué calculamos los lambda directores? Para poder utilizar el vector de cada tensión. Entonces, el vector de la tensión B es el lambda AB multiplicado por la magnitud de la fuerza de la tensión en B. Entonces es multiplicar este valor de 0,4706, multiplicarlo por 510, que es la magnitud, ¿verdad?, de la tensión en B. Entonces decimos 510 multiplicado por 0,4706 me va a dar 240. 0,5294 por 510 me da 270. 510 por 0,759 me da 360. ¿Ok? Y eso mismo hacemos con la magnitud del vector o de la tensión C para encontrar el vector. Entonces, ya aquí tenemos en esta línea que está acá, tenemos el vector de la fuerza en B. Y esta otra línea que tenemos acá, tenemos el vector de la tensión en C. ¿Ve? Entonces convertimos la magnitud de las tensiones, que son valores que el problema nos da, y los representamos como un vector. Y aquí puedo aplicar el concepto de resultante. Entonces, aquí aplico el concepto de resultante que decía que si dos fuerzas pasan por el mismo punto, o que pasan por la misma partícula, o la línea de acción de varias fuerzas pasan por el mismo punto, las puedo sustituir por una fuerza resultante. Entonces, yo sumo las componentes en I. 240 más 360 me da 580 en I.
Entonces, la resultante es la sumatoria de todas las fuerzas. Lo ven aquí en esta línea. La resultante es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, sumo en I. 240 más 340, 580 en I. 270 menos 153, 423 en J, negativo. 360 más 204, 564 en K. Entonces ya tengo el vector de la resultante. ¿Ven? Ya tengo el vector de la resultante. ¿Cómo encuentro la magnitud? Bueno, elevando cada componente al cuadrado y sacándole la raíz. 580 al cuadrado, 423 al cuadrado, 564 al cuadrado. Eso me da la magnitud de la resultante. La dirección. ¿Cómo obtenemos la dirección? La dirección la obtenemos a partir de los cosenos directores. El coseno director de X es la componente en X entre la resultante. Ya tenemos los valores, sustituimos. ¿Ok? Entonces el coseno director de X, de cita X, da 0,6353. Sacamos la inversa y me da el coseno director de cita X, que es 50,6. Lo hacemos para el coseno director Y. Entonces el coseno de cita Y es igual a la componente en Y entre la magnitud, con todo y signo, menos 423 entre 912, me da esto, menos 0,4633. El ángulo me da 117,6. Y hacemos lo mismo para encontrar cita Z. Sería RZ entre R, me da un valor, le sacamos la inversa, y tenemos los cosenos directores. Acuérdense que los cosenos directores para un vector en el espacio me da la dirección, hacia dónde va ese vector. Entonces tenemos la magnitud de la resultante, que es lo que nos piden, y tenemos la dirección de la resultante. Muy bien. ¿Esto lo pueden ver? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Este sería el problema número 2. El problema número 2 es un poquito más elaborado, lleva un poquito más de trabajo, pero son exactamente los mismos conceptos que acabamos de ver. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, si ustedes ven el dibujo del problema, que de hecho yo creo que ya está en mediación virtual, por lo menos la parte de Word, vamos a ver que en el punto A hablaba de un anillo sin fricción y que por ahí pasaban los cables, ¿verdad? Entonces, ve, todas las fuerzas pasan por ese punto A. Entonces, podemos trabajar el problema como una partícula A. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos, todas las fuerzas pasan por ahí. O sea, las fuerzas debido a las tensiones pasan por ahí. El peso W está guindado de ese anillo. Y se aplica una fuerza Q y una fuerza P en ese punto. Entonces, ve, todas las fuerzas o todas las líneas de esas fuerzas pasan por el punto A. Entonces, lo trabajamos como una partícula. Entonces, aquí tenemos la partícula A, tenemos la fuerza de W, ¿verdad? El peso va hacia abajo, el peso siempre va hacia abajo. Nos dan una dirección de Q y nos dan una dirección de P. ¿Ok? Y las tensiones, entonces, importante, hacer el dibujito, hacer ese diagramita, poner las dimensiones, ¿okay? Poner los puntos. Todas estas dimensiones son importantes que ustedes las pongan, todo esto. ¿Okay? ¿Dónde está el punto C? Bueno, el punto C está a 240 en Z y 150 negativo en X. ¿Ok? Eso ustedes lo ven del dibujo. Entonces ustedes hacen un dibujito sencillo. No es cuestión de volver a dibujar el problema, es resumido, con los datos más importantes. Ok, entonces hacen el diagrama de cuerpo libre, en este caso de una partícula o de un punto A. Definen sus coordenadas. El origen, como les digo, no, en este caso no lo ocupamos, lo pueden poner aquí, el origen es 0, 0, 0, ¿verdad? No nos va a ayudar mucho. Pero aquí los puntos o las coordenadas importantes van a ser A, B y C. Entonces hay que definir bien estas coordenadas. Con todo y signo. Hay que tener cuidado porque en las dimensiones aquí no hay signos. Entonces nosotros tenemos que ponerlas. Vea, vamos a ver el punto A. ¿Dónde está el punto A? El punto A está hacia abajo. Entonces no se desplaza en X, pero sí se desplaza en Y.
400 milímetros hacia abajo, o sea, 400 milímetros negativo. No se desplaza en Z, entonces es 0. ¿Ve? Hay que tener cuidado con los signos. ¿Dónde está el punto B? Bueno, el punto B está a 130, pero 130 ¿dónde? Sería hacia la izquierda, tengo que desplazarme hacia la izquierda, entonces 130 negativo. Está sobre el plano XZ, entonces 0 en Y se desplaza 60 en Z, perdón, 160 en Z. Entonces el punto B es menos 30, 0 y 160. Y así hacemos para el punto C. Entonces aquí también importante a la hora de definir las coordenadas es tener cuidado con los signos. Importantísimo. Ok, vea cómo vamos a trabajar las fuerzas ahora. ¿Cuáles fuerzas tenemos aplicadas ahí? ¿Qué nos dan? Bueno, el peso. Ya nos dan el peso. El peso es un vector y yo aquí lo defino como tal. Nos dan una magnitud 376. ¿Y para dónde va el peso? El peso normalmente lo vamos a considerar que va en menos J. Entonces aquí ya definimos el vector de W menos 376 newtons en J. Ve, con todo y signo. Ve, ya este es mi vector del peso. ¿Qué pasa con la Fue una fuerza P? consulta. Sí, adelante. Profe, las unidades no hay que pasarlas a, digamos, las unidades a metros o algo así. Las de, digamos, los puntos, por así decirlo. Si usted quiere, lo puede trabajar en metros o lo puede trabajar en milímetros, como usted guste, como usted quiera. Usted lo puede pasar a metros o a milímetros. O sea, pasar todo esto sería 0,4. O lo puede trabajar como 400. Pero si lo hace para determinar los lambda directores, tienen que ser las mismas unidades. O sea, lo pasa todo a metros o lo pasa todo a milímetros. Vea que yo aquí definí las unidades con las que estoy trabajando en milímetros. Usted lo puede hacer en metros y le va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Gracias, profe. Ok, entonces vean que la fuerza P, yo puedo convertirla, aunque en el dibujo nada más me dan una P, me dan una flechita y una dirección, yo la puedo trabajar como un vector y de una vez lo defino como vector. Vea qué sencillo. Vea que P va en la dirección de Y, en la dirección X. Entonces, cuando una fuerza es paralela a uno de los ejes, yo puedo decir, esto es vector unitario Y. Entonces lo defino, vea que P lo defino de una vez como un vector, digo que es P en Y, porque va en una línea. No va sobre el eje X, porque no está sobre el eje X, pero va paralelo al eje X. Entonces, intuitivamente digo, eso es en Y. Entonces aquí lo defino P en Y. ¿Qué pasa con Q? La fuerza Q, ¿qué pasa con Q aquí igual? La fuerza con Q, si bien es cierto, no está sobre el eje Z, pero es paralelo al eje Z. Eso ustedes lo van a ver en el dibujo. Y ustedes sacan esa información. Entonces Q, ustedes lo definen como un vector. Q como vector es igual a Q en K, positivo. ¿Ven? Entonces ahí los definen de una vez. El problema me dice que A es un anillo sin fricción. Entonces, como las cuerdas están pasando por un anillo sin fricción, la tensión en las cuerdas van a ser iguales. Entonces, la tensión en B y la tensión en C son iguales porque las cuerdas pasan por un anillo sin fricción. En magnitud, pero como vectores no. Vea que los vectores son diferentes. Vea el vector de la tensión en B y el vector de la tensión en C. No es el mismo, pero la magnitud sí. Ok. Y aquí definimos que la tensión B es igual a lambda director B por la magnitud de T, B. Y el vector de la tensión en C es igual a lambda C por la magnitud de T. Importante, nada más recalcar, ¿verdad? Ustedes pueden poner así también, lambda que va del punto A a B o el lambda de B con respecto a cualquiera de estas dos formas de expresar un lambda director lo pueden hacer o lo ponen así, lambda B o lambda C. Lo importante, repito, es que el lambda director tiene que tener la misma dirección de la fuerza. Entonces vean, aquí la tensión C va hacia arriba, el lambda C va hacia arriba. La tensión B va hacia arriba, el lambda B, la tensión B va hacia arriba, el lambda B va hacia arriba. Ok, tienen que tener la misma dirección.
Entonces, definir muy bien dónde está el punto inicial y dónde está el punto final sobre ese vector. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento de la vez pasada, calcular el lambda director de B, ¿ok? Haciendo B menos A, ¿verdad? Este vector, bueno, esta coordenada en B, menos la coordenada en A. Entonces, menos 130 menos 0 en I, 0 menos 400 en J y 160 menos 0 en K. ¿Ok? Y para el lambda C lo hacen al revés, va a ser de punto C, ¿verdad? O sea, el lambda director va del punto A al punto C, entonces va a ser C menos A. Menos 150 menos 0, 0 menos 400, menos 240 menos 0. ¿Ok? Esos son los datitos que ustedes tienen que manejar. Por eso la importancia de definir desde un principio dónde están las coordenadas. Ok, aquí está el procedimiento para las coordenadas. Vean que la magnitud de la raíz me va a dar 450, entonces es dividir cada uno de estos entre 450. Entonces aquí tengo y calculo el lambda director de B, hago el mismo procedimiento y calculo el lambda director de C. ¿Okay? Para facilitarme el cálculo, la tensión en B y la tensión en C es la misma, en magnitud. Entonces trabajo como un solo valor. Entonces, para no estar poniendo tensión B y tensión C, trabajo como una sola. Entonces, eso es importante. Leer muy bien el enunciado y saber diferir que me dicen que pasa por una polea o pasa por un punto sin fricción o pasa por un anillo sin fricción. Eso me indica que las fuerzas son iguales. ¿Ok? Entonces aquí defino ahora esto. El vector de la tensión B. Lambda B por T. El vector de la tensión en C. Lambda de C por la magnitud T. Entonces lo que hice fue multiplicar el lambda aquí de cada uno de ellos. Vea que aquí prácticamente estoy repitiendo 0,2889 por T. Aquí arriba igual, 0,8889 por T. ¿Ve? Para cada uno de ellos. Entonces ya aquí defino el vector para cada una de las fuerzas. Y puedo trabajar las tensiones como una resultante, como parte de una resultante, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la resultante de estas dos es la sumatoria de estas dos tensiones. ¿Por qué? Porque pasan por el mismo punto. Entonces puedo sustituir esas dos tensiones por una sola. Entonces es sumar en I, ¿verdad? Sumar en J y sumar en K. Entonces la suma de estos dos vectores me van a dar este vector que está acá. Entonces aquí tengo la resultante solo de las tensiones, ¿verdad? Okay. Muy bien, entonces vamos a brincar acá. Y aquí hago una especie de matriz. Aquí monto una especie de matriz. ¿Qué es montar una especie de matriz? Es escribir todas las fuerzas que están involucradas en el problema. Entonces aquí están, en esta resultante, están las dos tensiones. También pude haber puesto las dos tensiones, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner las dos tensiones o las resultantes solo las tensiones. Vean el peso, vean cómo coloco el orden, que también es muy importante. Primero la componente en I, después la componente en J y después la componente en K. Y así lo tengo que poner ordenado. W, ¿hacia dónde va W? Negativo. En J, entonces, no tiene componente en X, es 0, o lo dejo, o digamos un espacio vacío, pongo 0, ¿verdad? Pero pongo menos 376 en J. No tiene componente en K, en Z. P, vea que aquí P lo trabajo como vector. ¿Y qué dirección tenía? En X. Q lo trabajo como vector. ¿Qué dirección tenía? En Z. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me dice la teoría? Que si la partícula está en equilibrio, porque eso es lo que me dice el problema, se aplica una fuerza P y una fuerza Q para mantener el peso W en la posición mostrada. Entonces quiere decir que está en equilibrio. Entonces yo monto una matriz
y aplico el concepto que vimos de equilibrio en 3D. Equilibrio en el espacio. Por componentes, para que una partícula esté en equilibrio, todas las sumatorias de las fuerzas tienen que dar 0. Entonces, la componente en X tiene que dar 0, la componente en Y tiene que dar 0, la componente en Z tiene que dar 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumar por componentes. Sumamos todas estas fuerzas en Y. Entonces, tengo esta fuerza, que es la componente de la tensión, y esta fuerza como componentes en Y. Y ya tengo una ecuación. Sumo en J, o sea, sumo esta componente en J y esta en J, porque son las fuerzas en y ya tengo una ecuación para resolver. Y en Z hago exactamente lo mismo, cojo este valor y lo sumo con este. En otras palabras, ¿qué fue lo que hicimos? Acomodamos las fuerzas en renglones, ¿verdad? En líneas, y hacemos sumatoria por columnas. Esa es la idea. Entonces, la sumatoria de las componentes se hacen por columna. Entonces, ¿qué tenemos en Y? En Y tenemos la componente en Y de la tensión más una P. Esa va a ser mi primera ecuación. En la componente en J, ¿qué tengo? Esto, mi segunda ecuación. La componente en K, mi segunda ecuación. Mi tercera ecuación, perdón. Entonces yo ya puedo resolver. Ahí vea que prácticamente, si yo resuelvo y despejo de los valores que tuve las componentes en J, de ahí encuentro el valor de la tensión y me da 220.5 newtons. Ese es el valor que me da. Ya con ese valor que obtuve de la ecuación 2, lo sustituyo en la ecuación 1 y obtengo el valor de P. Y el valor este que obtuve de la ecuación 2, lo sustituyo en la ecuación 3 y obtengo el valor de Q. En otras palabras, ¿verdad? La respuesta me va a dar esto, que P tiene que ser igual a 131.2 y Q a 29.6. Y aquí reitero un poquito el uso de cifras significativas y de unidades. Vean que yo he venido trabajando con unidades, ¿ok? Y al final me quedan las unidades. Ojo, vea el valor de P. Les había dicho que trabajen al menos con 3 cifras significativas. Es lo mínimo con lo que ustedes tienen que trabajar. Pero cuando la cifra comienza con 1, entonces trabajamos con 4 cifras significativas. Entonces vean aquí. Esta tensión es 131, empieza con 1, entonces trabajo con 4 cifras significativas. Entonces la respuesta es 131,2. Ahí tengo las 4 cifras significativas y las unidades. Y Q no empieza con 1, entonces puedo trabajarlo con 3 cifras significativas. Entonces redondeo 29,59 y lo redondeo a 29,6. Y esta sería la solución, la respuesta, ¿verdad?, del problema. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, yo nada más quería pedirle un favor. No sé si estos problemas así escaneados, usted los puede subir. Yo sé que usted va a subir el video, pero no sé si puede subir así solo los problemas resueltos. Sí, correcto. Todo este material yo se lo paso a Denis y Denis lo sube a mediación y ustedes acceden a mediación y lo bajan. Correcto. Eso sí va a estar ahí. Profe, Ajá, adelante. tengo una duda con respecto, nosotros vamos a hacer tareillas, ¿verdad? Sí, vamos a hacer algunas tareas, pero bueno, vea, eso fue otra cosa que habíamos hablado para todos los profesores de Mecánica 1, porque resulta que hay un profesor que él le da los portafolios, pero no los recoge, no los pide. Pero yo sí, digamos, yo les doy el portafolio y yo los pido, pero estamos en una situación un poco complicada donde ustedes no pueden ir a la universidad. Yo sé que estudiar solo no es sencillo, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pasar a ustedes un portafolio. Yo le voy a decir a Denis que trate de hacer exámenes viejos o problemas de portafolio, ¿verdad? Y al final, entre ustedes y yo, vamos a decidir qué problemas van a entregar. No les voy a pedir todos los problemas del portafolio, les voy a pedir algunos, ¿verdad? No sé, normalmente el portafolio puede ser que tengas 7, 8, 9, 10 problemas. Entonces podemos arreglar que entreguen 4, que entreguen 5. ¿Me entienden? Para facilitarles un poquito, digamos, esta eventualidad de tener que trabajar así virtualmente. Pero sí les voy a pedir que hagan ejercicios, eso sí, ¿verdad?
Chicos, ¿alguna consulta? Si no, para parar la grabación. Profe, una consulta. Hay mucha diferencia entre los ejercicios de las diferentes ediciones del libro de Beer. Digamos, la 11ª versus la 9ª, por ejemplo. Es que no todos tenemos la misma. No, no, no. Yo les decía la vez pasada que no importa si ustedes tienen inclusive hasta la 4ª edición o tienen la 5ª edición. La teoría es exactamente la misma. Los ejercicios, eso sí, puede ser que varíen un poco, ¿verdad? Entonces, esta práctica que yo les puse a ustedes, creo que fueron el 130 y algo, por ejemplo, el problema 2, 134, 136. Puede ser que en una edición tenga otro número diferente, como puede ser que el problema no venga. O en una edición viene en el sistema milimétrico y en una edición viene exactamente el mismo problema, pero con medidas en pulgadas. Eso es lo que hace Beer Jones, digamos, entre una edición y otra. Pero lo importante es como que ustedes practiquen un poquito, indistintamente de la edición del libro que tengan, traten de hacer ejercicios, porque las tareas sí van a ser de portafolio. Entonces, indistintamente de la edición que ustedes tengan, todos van a ser los mismos problemas, que van a ser totalmente diferentes del Beer Johnston. ¿Ve? Entonces, por ese lado, tranquilo, no se preocupe. Si usted tiene la edición 4ª, la 5ª, la 6ª, tranquilidad. O sea, trabaje con eso, estudie con eso, es más que suficiente. Si lo tiene en PDF, pues si lo tienen en español, en inglés, también tranquilo, no se preocupe. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, voy a parar la grabación aquí, pero voy a seguir con ustedes.